Volvemos, ya después de 2 semanas sin estar allí, volvemos al libro de Santiago, vamos al momento de estudiar la palabra de Dios y seguimos pues yendo a través de esta carta, la cual nos está dando y está tocando varias áreas de nuestra vida y de la vida de nuestra iglesia. Y hoy llegamos al capítulo 3 y vamos a leer Santiago 3, desde el versículo 13 hasta el 18. Dice lo siguiente: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Pues Señor, guíanos ahora a la hora de pensar en estos versículos y en estas palabras que tú has querido revelarnos. Dirige ahora a Marisa en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pues adelante, Marisa. Hola a todos. Bueno, ¿por qué pensáis que Santiago hace esta pregunta a los lectores de la carta? Si hay entre vosotros algún sabio entendido, ¿por qué les hace esa pregunta? Yo creo que lo hace para hacerles reflexionar, ¿no? Quiere hacerles pensar y que pudieran pensar un poco en cuál era su estado espiritual realmente. Quizá ellos estaban un poco engañados en cuanto a sí mismos y les quiere hacer ver la realidad, ¿no? Se daban de ser muy espirituales, pero parece ser que no, que le faltaban cosas y ahora Santiago va a hacer una lista de cosas que se daban entre ellos que no corresponde con lo que tiene que ver con una relación correcta con Dios y tener una verdadera sabiduría espiritual. Entonces va a marcar un contraste entre lo que ellos dicen, su forma de pensar, y la sabiduría que realmente viene de Dios. Y entonces les va a hacer pensar, así que ¿de qué lado están ellos realmente? ¿De qué lado están? Y también nosotros, ¿de qué lado estamos? ¿No? ¿Estamos realmente siguiendo la sabiduría de Dios o estamos siguiendo otra forma de pensar que no es como Dios desea, ¿no? Los receptores de la carta de Santiago se creían muy sabios entendidos, incluso en uno de los capítulos dice que algunos querían hacerse maestros entre ellos, que muchos querían hacerse maestros entre ellos y bueno, podían conocer la palabra de Dios, pero también, por lo que vamos a ir viendo por la carta, les faltaba algo muy importante. Para ser un buen maestro, o para cualquiera de nosotros, lo que necesitamos sobre todo es tener una forma de ser interior delante de Dios que le agrada, ¿no? Una verdadera sabiduría espiritual, no solamente algo intelectual, sino que la sabiduría de Dios también tiene que ver con una forma de ser, como una forma de un discernimiento espiritual para ver las cosas de Dios, para actuar como Dios realmente desea que actuemos y ver con claridad lo que es correcto y actuar correctamente. Entonces, ellos estaban mirándose a sí mismos, no miraban tanto a Dios, sino que se estaban mirando a sí mismos y lo que buscaban en realidad era el ser el centro de atención. En vez de poner a Dios por delante, se estaban poniendo entre ellos, porque dice que había celos entre ellos y contiendas, ¿no? Y bueno, pues en lugar de ser humildes eran personas orgullosas. Entonces, en el versículo 1, Santiago lo que dice: si dices que eres sabio y entendido, pues demuéstralo, que los demás vean por tu forma de vivir cada día, que ellos puedan ver que realmente eres sabio y entendido y que haces las cosas con mansedumbre y como corresponde. Pero, como he dicho antes, ellos albergaban, dentro de su corazón había algo que les impedía hacer las cosas bien, ¿no? O sea, ya os acordáis que Jesús dijo una vez que de dentro del corazón es de donde sale lo malo, ¿no? Realmente lo que hay en nuestro interior, nuestra forma de sentir y pensar, es lo que nos va a llevar a hacer actos también que no son los correctos. Y en su interior
albergaban envidias y un espíritu de lucha, de contienda, de rivalidades, ¿no? Entonces, eso era una actitud incorrecta, una actitud mala, y no estaban haciendo como Dios quería, ¿no? Estaban actuando mal, ¿no? Porque dice que cuando hay esa disposición, lo único que puede producir es discordias, luchas, cosas malas dentro de la comunicación entre unos y otros y dentro de la Iglesia. Aristóteles decía acerca de esto que se refiere a la actitud de quienes quieren obtener un puesto político, pero de forma ilegal, ¿no? Con trampas, ¿no? Para poder llegar al puesto y todo eso, ¿no? Pues igual ellos tenían un poco así las intrigas, ¿no? El querer ser y todo eso, un poco con trampas, ¿no? Entonces, esas actitudes, como sabemos muy bien, lo único que provocan es relaciones tóxicas entre unos y otros y conflictos dentro de la Iglesia. ¿Por qué eran así ellos? Pues su problema principal, yo creo, por lo que dice la carta, es que no eran humildes, ¿no? No eran personas humildes. Ve ahí, por ejemplo, el versículo 14 dice que se daban golpes de pecho, se sentían muy bien, pero Santiago les dice, dejad de enorgulleceros de cómo estáis, porque os sentís muy orgullosos de todo lo que hacéis y tal, pero realmente no tenéis que sentiros así, porque estáis desafiando en realidad la verdad del Evangelio con esta actitud, estáis haciendo las cosas mal. Por ejemplo, en 2:10 Santiago les dice que vuestra fe sea sin acepción de personas. En el 4:10 dice, humillaos delante del Señor. En el 4:14, no murmuréis los unos de los otros. En el 5:16, os jactáis en vuestras soberbias. Y en el 5:9, no os quejéis unos contra otros. Así que Santiago no quiere machacarles, sino que les quiere ayudar para que haya un cambio, para que cambien de actitud, ¿no? Para que se pongan del otro lado. Y en el capítulo 4 es un versículo que siempre a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque 4, 9 y 10 dice, afligíos y lamentad y llorad, y que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Necesitaban volver el corazón hacia Dios y no sentirse tan bien de lo que realmente estaba mal, ¿no? En vez de tanto sentirse a gusto y reír, pues realmente llorar delante del Señor y un cambio de actitud. Dice Santiago que esta forma de pensar es terrenal, ¿no? Pertenece a este mundo. No es realmente la forma de pensar que procede de Dios, es la sabiduría terrenal. Y entonces la describe, ¿no? En primer lugar dice que es terrenal, pertenece a este mundo, ¿no? Este mundo que se mueve con otros parámetros, que los éxitos los mide de otra manera, si tengo poder, si tengo dinero, si tengo riquezas y todo esto, ¿no? Y sus metas pues también son según este mundo, ¿no? Pero en el pueblo de Dios es inverso, ¿no? Es la humillación, es el servicio, es la entrega, es todo lo contrario. Dice que también es animal, refiriéndose a sensual, o sea que el mundo, la gente que no conoce al Señor, pues se mueve por las cosas que ve, por los sentidos, por todo esto, ¿no? Y no necesita un discernimiento espiritual, simplemente se mueven en este mundo por lo que ven en lo temporal nada más, ¿no? Es la sabiduría que no tienen los que no son del Señor, ¿no? Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos otra forma de pensar. Y hay un versículo que Pablo escribe a los Corintios, en 1 Corintios 2:14, que dice, el hombre natural, o sea, el hombre que no conoce al Señor, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no los puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Estos creyentes a los que escribe Santiago tenían que cambiar de dirección, ¿no? Y pensar en lo espiritual. Dice que también es diabólica. ¿Por qué dice que es diabólica? Pues porque esta sabiduría, la arrogancia, todo esto, estas cosas no vienen de Dios, ¿no? Proceden del diablo, porque Satanás lo que quiere hacer es introducir en el pueblo de Dios y en nuestros corazones pues cosas que son malas, orgullo, discordias, para destruir la obra de Dios, ¿no? Satanás quiere destruir al hombre, quiere destruir la Iglesia. Entonces, cuanto más aceptemos estas cosas, pues más ayudamos a Satanás a conseguir su propósito, ¿no? De destruir lo que él ha creado. Así que donde están estas cosas, claro, se consigue el propósito, que es que haya perturbación y para que no haya bendición de parte de Dios. Pero en contraste, ahora empieza a hablar de las cosas buenas, ¿no? De los frutos buenos. Hasta ahora ha hablado de la obra, lo que produce todo esto, pero ahora empieza a hablar de frutos buenos
cuando estamos del lado de Dios, ¿no? Cuando seguimos la sabiduría de Dios. Una persona mansa no busca alabanza personal, no hace ostentación de sus logros o de sus conocimientos, ni de nada, ¿no? Una persona mansa es una persona humilde que no hace eso, ¿no? Y Santiago, a partir de los versículos 17 y 18, va a marcar este contraste de la sabiduría que viene de Dios, ¿no? Y como viene de Dios, es buena, porque como ya dijo Santiago en 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y entonces tiene que ser buena porque viene de Dios. Y además que dice que Dios es el Padre de las luces, es el que ilumina todo, ¿no? El que ha venido a resplandecer sobre las tinieblas. ¿Os acordáis? En el Evangelio de Juan, el prólogo, dice que el mundo estaba en tinieblas, pero aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo para alumbrar en medio de las tinieblas. Jesús en él vemos la sabiduría de Dios, y él ha venido a mostrarnos el camino, la forma de ser. Jesús, con sus obras, con sus silencios, con sus palabras, pues demostró cuál es la sabiduría de Dios y vino a alumbrar este mundo que estaba en tinieblas. Y nosotros también somos llamados a alumbrar siguiendo esa forma de ser del Señor, ¿no? Los frutos. Jesús era manso. Jesús dijo de sí mismo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Entonces, a él tenemos que mirar. ¿Y qué características se derivan de la sabiduría? Aquí relata unas cuantas Santiago que le interesaba para el propósito de lo que tenía que decirles a ellos, ¿no? Para que cambiaran. Dice, además, fijaros que dice en primer lugar, o sea, que dice que la primera, la más importante, es la pureza. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con nuestra relación personal con Dios, tiene que ver con nuestra intimidad. Y el Señor quiere, si realmente estamos en una buena relación con Dios, si le buscamos de corazón, si somos santos, buscamos la santidad, pues nuestras obras serán agradables a sus ojos y habrá fruto bueno y rico, ¿no? para su gloria. El Señor dice, Pedro lo decía, porque el Señor ha dicho: sed santos porque yo soy santo. Entonces, el Espíritu Santo quiere producir eso en el corazón de sus hijos. Él quiere producir la santidad, hacernos semejantes a Jesús, hacernos semejantes a Él en lo moral, ¿no? Ser santos, ¿no? La santidad tiene que ver con una sinceridad de corazón, de una actitud delante de Dios. Dice que no hay mezcla, ¿no? No hay una parte para Dios, otra parte para mi vida, el domingo para el Señor, el lunes y martes para lo que yo quiera, esta faceta para Dios, esta faceta para mí. No hay doblez, es simplemente una entrega sincera de compromiso y de entrega con Él, ¿no? Así que, en primer lugar, santo. Y una vez que esto se da, pues viene todo lo demás. Entonces hace una lista de 6 cosas más, ¿no? Primero dice que es pacífica, o sea, ama la paz y procura la paz. Una persona pacífica siempre va a procurar la paz. ¿Os acordáis el texto de Romanos, de Pablo en Romanos 12:18? Si es posible, porque no siempre es posible, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que promueve la paz. Y además, una persona pacífica demuestra la señal de identidad que tiene de hijo de Dios, ¿no? Porque somos discípulos de Jesús, pues debemos ser pacificadores. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque serán llamados hijos de Dios. Así que es nuestra identidad, ¿no? Se nos tiene que ver, tenemos que ser pacificadores porque somos hijos de Dios. Luego dice que es amable. Y bueno, esta palabra sobre todo tiene que ver con una persona que es razonable, que trata a todos por igual, que no hace distinciones, que respeta a todas las personas y no hace acepción de personas, como hacían los receptores de la carta, que hacían acepción de personas. Pero una persona amable no hace esto, ¿no? Una persona razonable no hace distinción entre una persona y otra. Y muchas cosas, por ejemplo, en vez de exigir que te hagan lo que tú quieres, está más dispuesto a ayudar que a exigir lo que te pertenece, ¿no? Dice Pablo en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. O en Tito 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Así que una persona amable no mira tanto sus derechos. Y bueno, estaba mirando un comentario de un obrero, Antonio Ruindo, que es interesante. Decía que sabe que cuando es injusto aplicar la letra estricta de la ley. A veces podemos decir, porque esto es así, y machacar, y a lo mejor a veces
Una persona amable va a saber templar una cosa con otra, ¿no? Con la misericordia y templar las cosas. Y aunque tenga derecho a condenar a alguien, pues a lo mejor lo que hace será perdonar, ¿no? Y bueno, y recuerda siempre, dice este obrero, que en la vida hay cosas superiores que las reglas y los reglamentos. Que a veces podemos machacar mucho o no ser tan rígidos que no queremos cambiar, pero una persona amable está dispuesta a no ajustarse tanto a los reglamentos. Y eso lo veíamos en Jesús, ¿no? Por ejemplo, Jesús con la mujer adúltera querían apedrearla, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y luego le dijo, vete y no peques más, ¿no? O tampoco no era tan rígido como los fariseos que tenían que cumplir estos ritos y ¿por qué no hacen estas cosas y tal? Y el Señor suaviza todo eso. Hay cosas más importantes, la misericordia por encima de todo eso, ¿no? Que los reglamentos. Y tratar a los demás como le gustaría que le trataran a él, ¿no? Con gentileza, con amabilidad. Yo creo que eso es una buena medida, ¿no? Como yo quiero que me traten a mí, si hay algo que en la forma de tratarme que me duele, no lo voy a hacer con los demás, ¿no? Tenerlo en cuenta. Luego también dice que es benigna. Es una persona que, en realidad, lo que quiere decir es que es una persona que es conciliadora, ¿no? No es una persona terca, sino que si ve que hay un argumento de algo y ve que, aunque tenga su posición, si alguien le dice otra cosa, está abierto a escuchar otras posibilidades y cambiar y cooperar si realmente merece la pena, ¿no? En cambio, en vez de mantenerte rígido en tu pensamiento, ¿no? Sería lo contrario de una persona intransigente, ¿no? Una persona benigna. Luego también dice que está llena de misericordia y buenos frutos. Llena, o sea, porque Dios es pleno, ¿no? O sea, es como repleta, rebosar, llena de frutos, porque viene de Dios que es rico en misericordia, ¿no? Y dice Pablo en Efesios 2:4, un texto que seguramente sabemos, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Nos amó tanto que mostró compasión hacia nosotros de nuestra situación por causa del pecado y aunque éramos culpables de nuestra situación, aún así quiso venir, se compadeció, envió a su Hijo y pagó para poder darnos una salvación plena y llena, ¿no? Nos quitó la culpa y la cargó en su Hijo. Y misericordia dice llena de misericordia y de buenos frutos, porque la misericordia tiene que ir acompañada de buenos frutos. La misericordia no solamente es un sentimiento, sino que te tiene que llevar a la acción. Y es lo que Santiago lo repite en la carta muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en 1:27, la religión pura delante de Dios, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O en el capítulo 2, 15 y 16 dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, vale, pero si no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, hay que actuar, ¿no? No vale una buena intención, que te vaya bien, hermano, no sé qué. Hay que actuar y ayudarles en lo que necesitan, ¿no? Y ya lo último que dice es sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, sin incertidumbre quiere decir que es una persona imperturbable, que no vacila. Es una persona que sigue una línea de conducta, es una persona en la que se puede confiar, ¿no? Y luego, pues, sin hipocresía, pues ya sabemos, ¿no? Que es una persona que es íntegra, que no esconde detrás de sus hechos, o sea, que no hace hechos disimulando otros pensamientos, ¿no? No pretende demostrar una piedad sin que lo sea, ¿no? No hace obras para demostrar algo que realmente no es, ¿no? Es una persona que es auténtica. Dice Pedro en su primera carta, en capítulo 2:1, dice: desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead la leche espiritual, ¿no? Para alimentaros, pero tiene que haber esa actitud de quitar toda malicia, ¿no? Sin hipocresía, sin máscaras, ¿no? Delante de los demás, que hacemos algo para demostrar, pero realmente nuestro sentimiento no es así, ¿no? Somos unas personas auténticas, ¿no? Así que esto da sus resultados, ¿no? Entonces, yo me voy a atrever a decir un versículo en catalán, porque es que lo he visto en la versión catalana y me ha gustado mucho, y lo voy a decir en Israel, pero bueno. Dice: el fruit de la justícia neix de la llavor que els homes pacificadors han sembrat en esperit de pau. Y es muy bonito, ¿no?
El fruto de justicia, no ríe mucho, surge por la labor de hombres pacificadores, ¿no?, que han sembrado un espíritu de paz. En un ambiente donde no hay paz, donde hay discordias, donde hay luchas, pues las relaciones están contaminadas y no puede crecer el fruto de Dios. En una iglesia que existe eso, Dios no puede bendecir. Y ya hemos visto en el versículo 16 que dice Santiago que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que, como dice Antonio Ruiz, mi querido hermano, el carácter del Señor se borra de nosotros y de nuestra congregación cuando el ambiente está enredecido por las disputas, la malicia y las ambiciones. Así que solamente repasar, ¿no?, a modo de conclusión, ¿cómo está mi corazón? ¿Hay entre nosotros algún sabio entendido? Pues si es así, que lo demostremos en nuestro día a día por nuestras obras hechas con humildad. Que buscaremos la santidad delante del Señor, no dando cabida a envidias y espíritus de lucha. No seremos personas intransigentes, sino que cuando es razonable nos dejaremos persuadir. Seremos auténticos en nuestras relaciones, mostrando misericordia y promoviendo la paz entre nosotros. Muchas gracias, Marisa, por este mensaje tan directo de parte de la palabra de Dios. Y ahora nos queda pues responder en oración, pidiéndole al Señor pues que nos ayude a escoger esta sabiduría de lo alto y que esta sabiduría que Él nos da pues demuestre sus frutos en nuestra propia vida y que a la vez también en nuestra iglesia podamos ver los frutos de una iglesia llena de personas sabias y con sabiduría de lo alto. Vamos a orar libremente ahora en respuesta y luego continuamos.